buenas noches con todos. Voy a compartir información actualizada que es muy valiosa para que ustedes puedan entender qué pasa con los plaguicidas y su impacto negativo en la salud y el ambiente a nivel mundial y especialmente en el Perú. Vamos a ver que plaguicida tiene la palabra, la terminación icida, que viene del latín caedare, que significa matar. Y muchos que comercializan estos productos no nos explican este término. Los califican como remedios o como medicinas, pero tienen un impacto muy, muy peligroso. Hay que recordar dos paradigmas. Con la Revolución Verde se empezó a usar muchísimos plaguicidas contra las plagas que hicieron resistencia y se tuvo que usar ya no uno, sino mezcla de estas sustancias tóxicas. Igual con la transgénesis, con los organismos vivos modificados, se quería atacar las plagas insertando genes para que la planta fabricara su propio insecticida. Y esto también es un terrible problema, como lo vamos a ver a continuación. En el Perú, esta es una tesis de un ingeniero agrónomo y por fina cortesía del ingeniero Luis Gomero estoy compartiendo con ustedes. Fíjense la cantidad de plaguicidas químicos que se importan en el país. En primer lugar, el imidacloprid y en segundo lugar, el glifosato. Nosotros no hemos liberado transgénicos, pero usamos este peligroso herbicida que lo vamos a desarrollar posteriormente. Si vemos la importación de plaguicidas químicos y biológicos, fíjense esta proporción. Importamos 95.5% de plaguicidas químicos y menos del 5% de plaguicidas biológicos. Imagínense este manejo de los plaguicidas. ¿Y por qué me preocupa a mí este tema y lo quiero compartir con ustedes? Porque ya hay informes de las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de hace 3 años, que ellos calculan que los plaguicidas son responsables de 200.000 muertes por intoxicación aguda al año. Ahí está la bibliografía, de las cuales el 99% se produce en países en desarrollo, a pesar de que solo el 25% de todo lo que se produce utilizamos, pero es que en nuestros países no hay normas, no hay control, y entonces tenemos menos rigor en la aplicación de estos tóxicos. Es muy preocupante cómo es que han aumentado el uso de estos plaguicidas en los últimos decenios. Y acá tenemos una información muy reciente del día de ayer de la Red Internacional de Acción de Pesticidas. Es un nuevo estudio que demuestra un aumento espectacular de las intoxicaciones de los plaguicidas. La revista BMC de Salud Pública habla de la distribución mundial de la intoxicación aguda no intencional por plaguicidas. Estimaciones basadas en una revisión sistemática, incluso revisada por pares. El 44% de los agricultores y trabajadores agrícolas se envenenan con estos pesticidas a nivel mundial cada año. Fíjense, estas intoxicaciones tuvimos 25 millones en 1990
y en la actualidad 385 millones de personas intoxicadas por estos productos. Fíjense ustedes, un 15% de aumento. Y acá comparto con ustedes, ve esta carta de marzo del 2017, 3 años peleando por estos temas. Envié una carta al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de esa época, Juan Carlos González Ardiles, y él expresó mi preocupación, como ven ahí, de la médico pediatra Flora Luna González, esta fastidiosa, y mandó mi carta y mi preocupación al jefe nacional de SENASA de esa época, Jorge Barrenechea Carrera. Y él me mandó una carta diciendo que, bueno, SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, se preocupa de los productos de la agricultura, del impacto ambiental, pero que me queje con DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental, de los impactos a la salud, que ellos habían hecho una nueva norma al respecto. ¿Y por qué mi preocupación? Porque ya en el mundo hay información valiosísima de que tenemos los seres humanos una simbiosis perfecta con los microorganismos. Y esto ya es importante que lo revisen todos. Tenemos un nonillón de bacterias, 1 por 10 con 30 ceros a la derecha y 5 a 25 veces más virus en todo el planeta. Igual muchísimos virus en el agua de mar, muchísimos virus y bacterias en los suelos, inclusive nuestro genoma humano posee 10% de material genético retroviral, pero no para hacernos daño, sino en simbiosis, en convivencia de mutua ayuda. En nuestro microbioma intestinal, fíjense, tenemos trillones de bacterias y virus. Y hay libros publicados, por ejemplo, este de Alana Collen, esta investigadora, que dice cómo los microorganismos son claves para la salud del cuerpo y la mente. De cada célula humana tenemos 9 microorganismos, bacterias o virus. Ya desde la época de Hipócrates, el padre de la medicina moderna, desde hace 2500 años, ya se creía que todas las enfermedades se iniciaban a nivel del intestino, que no somos los viejitos los que nos dañamos y que heredamos estas enfermedades, sino ya hay un problema de enfermedades de tipo neurológico e inmunológico en los jóvenes, incluso las mujeres que tenemos mayor fuerza inmunológica. Esto vamos a analizar el día de hoy, que en nuestra abundante vida occidental y moderna, ¿qué nos está pasando? Que nos estamos enfermando crónicamente. Por ejemplo, otro investigador, Martin Blaser, habla de los microbios faltantes, como el uso intensivo de antibióticos en la crianza intensiva de animales está produciendo estas nuevas plagas de enfermedades. Debemos preguntarnos por qué han aumentado tantas estas enfermedades que vamos a ver ahora. Por ejemplo, el asma, la obesidad, el reflujo gastroesofágico, la diabetes, las alergias, etc. ¿Qué cosa está pasando? Vamos a ver que la respuesta es esta agricultura moderna, intensiva, y el uso en la crianza de animales de antibióticos que están creando bacterias resistentes, creándoles serios problemas a los seres humanos. Ya es muy importante analizar qué es lo que le estamos haciendo a nuestro planeta con esta deforestación o quema de la Amazonía, la caza de animales salvajes o nosotros
automedicándonos y tomando antibióticos por gusto, o el uso irracional en la crianza de animales usando antibióticos. Todo esto los científicos a nivel mundial ya alertan que estamos perdiendo el 75% de la biodiversidad del planeta, estamos haciendo un daño severo a los ecosistemas, ya todos sufrimos el cambio climático, y lo que nos alertaban, que era una teoría, que todo esto iba a crear nuevas plagas, bueno, ya es una realidad. Lamentablemente ahora todos estamos sufriendo esta pandemia. Y es importante hablar de la importancia de la agricultura sostenible, ¿no? Vamos a llegar a las últimas cosechas si nos dedicamos solo al monocultivo, donde las plagas se especializan y tenemos que usar mezcla de agrotóxicos y fertilizantes químicos, enfermando, erosionando el suelo. Y yo, como asesora científica de ASPEC, que vela por los consumidores, ahora en el mundo tenemos alimentos con residuo de agrotóxicos, de glifosato, de genes extraños, y alimentos con una composición nutricional con más antinutrientes, menos vitaminas y minerales, que hace que la población, para suplir esta deficiencia, trate de consumir más alimento, generando una pandemia mundial de sobrepeso y obesidad, anemia, alergias y muchísimo cáncer. En marzo de hace 2 años se hizo un encuentro en Colombia y ahí vimos el daño que estábamos haciendo en la región sobre la biodiversidad y nuestros ecosistemas. Y ahí se concluyó que hay 4 temas gravísimos. Primero, sobreexplotación y uso insostenible de nuestros recursos naturales. Todo el tiempo estamos contaminando el aire, la tierra y el agua. Hemos incrementado las especies invasoras que compiten con las nativas y ya todos sufrimos, como he mencionado, los efectos negativos del cambio climático. Pero pongo en rojo un tema que lo tenemos en el país, en el Perú. Todavía en nuestro país no tenemos un ordenamiento territorial. Y estos 5 grandes temas degradan, reducen y disminuyen la biodiversidad y nuestros ecosistemas. Ya la FAO, el Convenio de Diversidad Biológica, desde hace algunos años están alertando que hemos perdido el 75% de la biodiversidad. Nos alertaba ya la Organización de las Naciones Unidas el año 2018 que teníamos 821 millones de hambrientos en el mundo, pues ahora hemos pasado de la pandemia del coronavirus a una pandemia de hambruna. Ahora hay muchísimos millones más de hambrientos en el mundo. Y hay que ver qué ha pasado con el agronegocio transgénico. Esta es una publicación reciente de mayo de este año de cómo América Latina sufre con el agronegocio transgénico, cómo se impuso un modelo con ausencia de debates, con una ciencia fraudulenta para imponernos estos organismos vivos modificados o transgénicos que prometieron un gran rendimiento y un menor uso de plaguicidas y herbicidas, y ahora usamos cantidades exponenciales en los países que liberaron. Y una serie de problemas adicionales. Veamos, fíjense, en 1996 Menem ingresó los transgénicos en Argentina, José María Sanguinetti en Uruguay, y después el 2004 Ignacio Lula da Silva en el Brasil, Duarte en Paraguay y después Carlos Mesa
el siguiente año, el 2005, en Bolivia. Todo esto se aprobó sin los estudios de seguridad correspondientes, solo con los estudios de las propias empresas fabricantes, y nunca se tomaron en cuenta los estudios independientes que alertaban de los riesgos, y no es posible acceder a estos expedientes de cómo fueron aprobados. Fíjense la cantidad de eventos transgénicos en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, en Bolivia. ¿Y por qué hablo de esto? Porque comparto información con mis amigos de la USNAL, que son los científicos de América Latina y el Caribe que liberaron transgénicos, y estos son los agrotóxicos más utilizados. En primer lugar, el glifosato, la atracina, el 2,4-D, el endosulfán, el paraquat, el glufosinato de amonio y el dicamba. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Ustedes ya conocen de que entre los cultivos transgénicos casi el 75% tienen tolerancia a este herbicida, que es un herbicida total, según la Agencia de Investigación del Cáncer, ligada a la Organización Mundial de la Salud, ha clasificado en el grupo 2A como probable cancerígeno para los seres humanos. Fue creado por Monsanto, después comprado por Bayer, y se pregonaba como inocuo, biodegradable, que no dejaba residuo, pero es todo lo contrario. La atracina es otro herbicida usado en el maíz y la soya, es un disruptor endocrino, incluso a bajas dosis, y afecta el desarrollo embrionario. Fabricado por Syngenta, empresa suiza. Después tenemos el 2,4-D, ácido 2,4-diclorofenoxiacético, herbicida usado en todos estos productos: el trigo, la cebada, el centeno, la avena, el maíz, el sorgo, la papa, caña de azúcar y el arroz. Es también probablemente cancerígeno, causa estrés oxidativo y produce inmunosupresión. Fue fabricado por Dow AgroScience, Midera, Bayer y Monsanto. En cuarto lugar tenemos el endosulfán, que es un insecticida de uso agropecuario, afecta el sistema nervioso central, el sistema inmunológico, es disruptor endocrino y cancerígeno. Bayer en el año 2009 anunció que iba a retirarlo del mercado. En quinto lugar, el paraquat es un herbicida total, tiene efectos crónicos, hay investigación que habla que provoca mal de Parkinson, cáncer a la piel, insuficiencia pulmonar, insuficiencia renal y hepática. También producido por Syngenta, empresa suiza. Y el glufosinato de amonio. Esto que pongo en amarillo son opciones de reemplazo ¿de qué? Del glifosato. Pero el glufosinato es más tóxico que el glifosato. Por ejemplo, ahora en Argentina acaban de aprobar un maíz tolerante a la sequía y tolerante a este herbicida. Eleva los niveles de amonio en las plantas y las mata, y en humanos produce insuficiencia cerebral, hepática y renal. Bayer, Monsanto, Syngenta, Dow y Agro son las que comercializan. Y en último lugar tenemos dicamba 2-metoxi-3,6-diclorobenzaldoxima. Es un herbicida que tiene altísima volatilidad, puede afectar millones de hectáreas, y en los estudios en corto tiempo que se han hecho en ratones, se provoca en ellos daño hepático, renal y depresión.
Bayer, Monsanto, BASF, Dow y DuPont son las que lo producen. Veamos rápidamente qué es el glifosato que tanto nos han engañado, que es inocuo, que es biodegradable. El glifosato está compuesto por el aminoácido más chiquito, más simple que todos tenemos, que es la glicina, unido a un gran grupo fosfato. Y que hay hasta 4 codones donde se forma, se une la glicina y este glifosato compite y entonces daña proteínas funcionales, estructurales, muy peligroso este glifosato. ¿Y por qué? Porque actualmente se conoce de la epigenética y las nuevas enfermedades. Sabemos que este ADN, al expresarse con la transcripción y la traducción y generar proteínas, a este nivel es que actúan estos tóxicos ambientales en la expresión del ADN. Y por eso es muy importante vigilar cuál es la alimentación que estamos recibiendo en la actualidad, qué residuos tóxicos tiene y la toxicidad ambiental del aire, el agua que tomamos realmente es pura, es potable, estamos usando irracionalmente antibióticos y el estilo de vida que ahora llevamos con muchísimo estrés. Todo esto afecta a nuestro sistema inmunológico. Y hay pandemia de estas enfermedades que acá las menciono. En niños el autismo, la hiperactividad, en la gente joven abortos espontáneos, malformaciones, en jóvenes síndrome del intestino irritable, fibromialgia, trastorno bipolar, y en los mayores tenemos Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Y entonces, con esta carta que yo mandé a la Comisión de Defensa del Consumidor y me contactaron con el jefe de la época del año 2017 de SENASA, ellos compartieron conmigo cómo controlaban estos plaguicidas. Les muestro. Se fijan, la carta era del 2017 y ellos compartieron conmigo estos productos, pero fíjense ustedes cómo está de contaminada la alcachofa o la páprica o el tomate, el payar, los cítricos. Y fíjense ustedes, casi todos son productos de exportación. La pregunta del millón es, ¿y los productos del mercado interno que no son tan cuidados o que la autoridad no les mide estos plaguicidas químicos, cómo están? Y vemos carnes. Fíjense acá, monitoreo de SENASA de hace 4 años, 30% de contaminación del pollo, casi el doble del pavo, 26% los cerdos, 30% los bovinos, los ovinos, 17%, hasta el cuy, si lo tenemos con esta crianza intensiva tan perjudicial. Y vamos a ver impactos a la salud de estos agroquímicos. Este es un niño que nació normal, a los 2 años empezó un retroceso con signos de autismo, mandé análisis al laboratorio Great Plains de Estados Unidos y fíjense en un niño que vive en La Molina. Entonces esta contaminación no es por plaguicidas
que fumiguen en un campo de cultivo, sino por la alimentación, como este niño tenía niveles elevados del dimetilfosfato o de dietilfosfato, organofosforados que sabemos que son muy tóxicos en un niño en la orina, cuando vive en la molina. O niños, otro niño que mandamos el cabello, que saben ustedes es un tejido excretor y que vivía en San Borja. Miren la cantidad de plomo en primer lugar, en segundo lugar el arsénico, aluminio, estaño o cadmio, ¿no? Hay que ver dónde se depositan estos productos del extractivismo, de la minería y que no son bien filtrados en el agua potable que tiene Perú. ¿Y por qué es preocupante? Fíjense, esto comparten unos amigos de Ecologistas en Acción en España. Ustedes saben que Europa es muy acuciosa en tener límites máximos de residuos, pero a esos mínimos niveles hay disrupciones endocrinas y ellos están preocupados en cómo controlar esto. Y entre estos productos tenemos el glifosato, el herbicida más usado en España. La fórmula más conocida es el Roundup, creado por Monsanto como disruptor endocrino. Los análisis realizados en otros países europeos han mostrado presencia elevada de concentraciones en el pan hasta la cerveza. Hay una gran preocupación por lo que están consumiendo. En Alemania, los congresistas se hicieron sus pruebas y vieron que tenían contaminación en la sangre, en el cabello, en la orina. Y veamos qué pasa con nuestros gametos. Vamos a ver, les muestro acá, esto es un estudio de un médico ginecólogo, porque antes las parejas querían hacer maestría, doctorado, estabilizarse económicamente y recién tener familia alrededor de los 40 años. Y a esa edad ya bajaba la fertilidad. Pero acá hay gente más joven que por años ha estado intentando tener familia y siempre el machismo del peruano viene y dice, traigo a mi esposa porque ella es la culpable. Y fíjense, en este caso, este señor tenía 61% de su esperma inmóvil, 24% de una actividad progresiva y no progresiva, un 15%. Cuando estudian este esperma, como así en muchos casos, encuentran casi, miren, 97% de esperma anormal. Y este señor no vive pues en una chacra, no es fumigador, es por lo que consume. Finalmente, ¿qué les puedo aconsejar? ¿Qué puedo concluir y recomendar? Que necesitamos en el Perú una agricultura sostenible, orgánica, ecológica, y para ello necesitamos capacitar, dar asesoría técnica a nuestros pequeños agricultores, que son más de 2 millones, pero son los que nos dan el 70 o el 80% de alimentos en nuestras casas. Son los que hacen la agricultura familiar y nadie les da asesoría técnica. Ya es tiempo que los plaguicidas de alto riesgo, 1A, 1B, que muchos están prohibidos a nivel mundial, que nuestras autoridades hagan eso. Yo sé que hay un proyecto de ley de un congresista que tiene un proyecto de ley al respecto. Nuestros programas sociales,
Caliwarma, Cunamás, etcétera, deberían ofrecer alimentos naturales o mínimamente procesados, mejor aún orgánicos, libres de octógonos y aditivos alimentarios, porque les llevan alimentos enlatados, en polvo, ultraprocesados, con pura química, ya no verdaderos alimentos. Finalmente, tenemos que hablar del agua. Nuestra agua potable no es potable. La filtran y al final quieren purificarla solo agregándole cloro, y eso no desaparece de todos los químicos o metales pesados que hemos expuesto en esta charla. Y finalmente, Perú no ha cumplido los objetivos de estudiar las líneas de base, de tener laboratorios acreditados para hacer los controles de OVMs, y no contamos como país de un sistema nacional de bioseguridad para los OVMs. Entonces sería muy irresponsable ya levantar la moratoria el próximo 9 de diciembre del 2021, que se cumplirían los 10 años. Sería muy importante prolongar la ley de moratoria. Para mí, indefinida, porque los transgénicos, yo conozco de muchísima evidencia científica de los impactos negativos, pero hay también otras tecnologías nuevas de edición genética que también son muy peligrosas, y por lo tanto deberíamos evaluar como país cómo cuidar nuestra biodiversidad, nuestra alimentación saludable, incluso cómo alimentar a los animales con piensos que no sean transgénicos. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Espero sus preguntas. Gracias, doctora. A ver, las personas que quieran intervenir, por favor. Doctora, mi primera pregunta es, ¿cuándo es que vence la moratoria a la que se está refiriendo? Ya, nosotros aprobamos por 10 años una ley de moratoria el 9 de diciembre del 2011. Entonces, el próximo diciembre del 2021 se cumplirían los 10 años y ya se tendría que levantar la moratoria y liberar los transgénicos. Pero esto, por todos los impactos negativos que ahora conocemos de los países que los liberaron, nos parece muy irresponsable. Entonces hay un proyecto de ley aprobado en el Congreso de prolongarla por 15 años más, pero esto no fue observado por el presidente Vizcarra, y ahora no sabemos qué va a pasar con el nuevo presidente. Ok, muchas gracias. Fernando Fernández. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Doctora, muchas gracias por su interesante exposición. Bueno, yo no tengo ninguna relación con este tema, pero dentro de mi desconocimiento e ignorancia, hago una consulta. ¿Existe actualmente algún curso en las universidades donde enseñan agronomía, donde los estudiantes llegan a conocer este escenario que usted tan académicamente lo ha expuesto, o es algo que no existe en el programa académico? Y de existir, y si usted tiene conocimiento de esto, ¿está bien orientado o sencillamente es un curso electivo donde el alumno lo toma o lo deja? Gracias y las felicitaciones por su excelente exposición.
Sí, fíjese qué interesante pregunta. No existía será pues una década que recién las universidades que preparan ingenieros agrónomos están haciendo cursos de agricultura orgánica o ecológica. Y entonces ahí se enseña el manejo integrado de plagas, la rotación de cultivos, el conocimiento de biocidas. Fíjense, nuestros ancestros eran muchísimo más inteligentes y preparados que nosotros. Ellos conocían 300 plantas biocidas. Entonces nunca sembraban una sola cosa porque eso era facilitarle las cosas a las plagas. Ellos sembraban lo que querían y alrededor planta biocida, planta biocida. Y eso distraía la plaga y conservaban el producto sin tener que usar ningún veneno. Cuando se creó el Ministerio del Ambiente el 2008, o sea, uno de los últimos ministerios, Antonio Brac, él quería que esto se difundiera, pero a la fecha sé que solamente de las 300 que conocían nuestros ancestros, 13 se estaban difundiendo y falta difundir muchísimo más de estos temas. Pero hay muchas personas que están trabajando con las poblaciones indígenas. ¿Por qué? Porque ellos tienen conocimientos ancestrales de hace 10.000 años. Como les decía, se ha perdido muchísimo de la biodiversidad. Y entonces ahora los países desarrollados quieren que se comparta ese conocimiento tradicional de cómo esa cosmovisión de los pueblos indígenas, ellos viven como que pertenecen al ambiente, al aire, al suelo, ellos protegen todo y eso hace de que conserven la biodiversidad, ellos son nuestros conservacionistas, ¿no? Muchas gracias, doctora. No sé si alguien más va a tomar la palabra. Adelante, Carlitos Marco. Hola, Flora. Justamente yo estoy, no es mi especialidad, pero mi hermano trabaja en medio ambiente en su empresa y estamos en contacto con un profesor en la Universidad Agraria quien está incursionando en agricultura para rescatar la agricultura andina. Y, y yo en los recorridos que he hecho por el Perú, por razones de trabajo, en los últimos, el año 2000, me acuerdo, antes del 2097, hice un recorrido de Mantaro hasta Arequipa y encontré muchos lugares donde habían, por casualidad, ¿no? Porque buscábamos alternativas para hacer una línea de transmisión, por dónde pasar la línea, y encontramos cantidades de sitios donde hay andenes. Y después me han explicado cómo era, porque yo no entendía bien, por ejemplo, Machu Picchu, cómo se ha hecho. Es todo un trabajo, llamémosle de construcción, porque esas graderías uno piensa pues que yo meto un tractor y hago pues por el cerro lo convierto en una escalera, pero no es así. Se tiene que, la parte inferior de un andén son grava, piedras gruesas, y así va subiendo en granulometría menor, menor, hasta que se llega a la tierra agrícola. Entonces, el criterio ha sido de regar, la planta tomaba el agua que necesitaba y después la soltaba para el nivel de abajo. O sea que el agua ha sido completamente utilizada. Entonces, sobre todo esto hemos hablado. Yo estoy con la idea de, estamos para formar con la empresa de mi hermano por Zoom a crear una unión con la Universidad de Huamanga. ¿Ya? También hay contacto con el decano, creo, de la Facultad de Agronomía y poder hacer todo esto.
Y la pregunta que antes te hice era lo siguiente: ¿por qué no crear un movimiento para producir agricultura que no esté contaminada, que puede ser la bandera peruana para exportación y podría ser incluso con mejorarían precios, etcétera, y hacerse ayudar por gobiernos? Yo te estoy hablando de Montreal, Canadá, y yo pienso que si se podrían hacer gestiones, ¿cómo se dice? Nuestros embajadores, en lugar de estar tomando, pues, celebrando el 28 de julio con un pisco sour, que se dediquen, pues, a promocionar a las actividades peruanas para exportar. Creo que puede ser un buen... el otro día un expositor, Leoncio Pradino también, que trabajó en la Sierra Exportadora, ¿no? Le decía eso, de poder, pero se han creado organismos paralelos que no tienen mayor poder. Entonces el cónsul hace lo que le da la gana, simplemente asiste pues a fines protocolares y no hay eso. Pero vamos a tener que entrar en ese camino. Y el Perú tiene que cambiar su política para poder hacer ingresos que puedan servir también para impuestos, etcétera, y poder beneficiar a todo el mundo, ¿no? Con eso, mira, aquí en Quebec yo he sido vecino de casualidad, iba a una iglesia, me reunía y al costado estaba la cárcel. Esa cárcel la han cerrado porque ya no hay clientes, ya no hay presos. ¿Por qué? Porque esa gente se ha rehabilitado y se ha cerrado la cárcel. Ahora no sé qué, el gobierno no sabe qué hacer con eso, si ponerlo como un museo o qué. ¿Y por qué? Porque se ha dado oportunidad a la gente para trabajar, y si no trabaja, también aquí se hablan de la ayuda social. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque hay producción y también hay un superávit de producción que te permite ayudar a los que no logran pues una profesión o la oportunidad de trabajo. Entonces yo pienso que a través de un desarrollo en la agricultura en Perú, ¿no? He presentado también trabajos sobre el uso del agua, poder tener producción y tal vez tú ¿cómo se dice? En la batalla que estás para evitar que te contamine, ¿no? Que haya otro grupo que luche contra la contaminación, ¿no? Y eso es lo que yo creo que, que se tiene que dar. Ahora que estamos pues como perros y gatos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, darnos cuenta de que estamos perdiendo mucho tiempo, muchos años, muchas décadas, tal vez no habíamos nacido y estaba ya la lucha existente, ¿no? Entonces ahora tenemos que cambiar el chip y gracias, yo quiero dar gracias al COVID, porque tal vez si no hubiera sido eso, seguiríamos en las mismas, ¿no? Y con el COVID ha salido pues este sistema por el cual nos podemos comunicar donde nos encontremos. Gracias. Sí, has tocado un tema, Carlos, sumamente importante que lo venimos trabajando hace 15, 20 años con el Consorcio Agroecológico Peruano, con la RAE, con la RA. Ahí, ahora de presidente del Consorcio Agroecológico Peruano está Luis Gomero, y de repente tú lo conoces, es un ingeniero agrónomo que fomenta mucho la agricultura orgánica y ecológica. Él enseña estas materias y tiene un fondo en el río Chillón para demostrarle no solo la teoría, sino en la práctica cómo es que se puede sembrar sin necesidad de estos venenos y tener una buena producción. Con él hemos reactivado la plataforma Perú, País Libre de Transgénicos, y estamos también asesorando los proyectos de ley de un mejor control de los plaguicidas de estos congresistas y otro proyecto de ley de que ya se haga un control del glifosato, que nosotros creímos lo que decía Monsanto, que era inocuo, biodegradable, no dejaba residuo,
y SENASA o el Ministerio de Agricultura ni siquiera lo miden, o sea, ni siquiera lo toman en cuenta. Y ya ha habido antes, los que exportaban les devolvían su container, ahora lo incineran. Y hemos tenido problemas serios con el café, que ellos les han incinerado porque les han encontrado glifosato en niveles bien altos, ¿no? Entonces ya es tiempo no solo de cuidar lo que se exporta, sino todos los peruanos tenemos derecho a saber qué cosa estamos consumiendo, qué cantidad de venenos tenemos en los alimentos. Nosotros como ASPEC hemos hecho una evaluación en el mercado de fruta, en el de Chosica, de Magdalena y el de Lince, y no encontramos en las verduras y en frutas, en los granos, un plaguicida. Encontramos 4, 5, 6, 7, 8, mezcla de plaguicidas, ¿no? Pero hay que ver, como yo les digo, pertenezco a la USNAL y tengo amigos de científicos en América Latina y el Caribe, y de manera muy perversa, aprovechando la pandemia, están tratando de liberar más transgénicos estas grandes corporaciones en estos países. Por ejemplo, ahora quieren introducir transgénicos con tolerancia a múltiples, no un herbicida, sino a varios. O trigo, transgénico, tolerante a la sequía y tolerante al glufosinato. Y ustedes saben, ellos no comen arroz, ellos consumen muchísima harina, mucho pan. Entonces ellos están preocupadísimos de ahora consumir su pan con veneno, ¿no? Entonces son dos temas que estamos trabajando, que Perú prolongue su ley de moratoria y que a la vez nuestras autoridades empiecen a cumplir con la función encomendada, ¿no? Que empiecen a medir los límites máximos de residuos de estos plaguicidas. Flora, disculpa, me tomo ¿cómo se dice? Yo he comentado con mi asociación de exalumnos, aunque no estoy registrado, porque debo, y llamo lo que se llama la tarea pendiente, ¿ya? Todo esto está saliendo gracias a que esta directiva está creando mucho interés. Y lo que me gustaría es contactar con todos los leonsopradinos que están en provincias, que tienen acceso con los presidentes de región, o sea, con los gobernadores, para que colaboren y que tal vez al comienzo van a estar insensibles, pero todas estas conferencias que se dan deberían de ser ellos también partícipes, por lo menos escuchar, para poder difundir a nivel nacional, porque solamente somos un pequeño grupo de privilegiados aquí que nos enteramos, pero que no tenemos ningún poder efectivo de poder hacer cambiar las cosas. Un gobernador puede hacerlo en los límites que tiene, porque también está muy limitado, porque él no puede hacer nada si es que el ministro correspondiente al tema le da la oportunidad, y para eso tiene que viajar a Lima, como el otro día he visto que muchos alcaldes vienen a pasearse, a perder tiempo, o como lo hacía el presidente Vizcarra, que toda la semana se pasaba visitando sitios, simplemente es ni un visitador médico siquiera, ¿no? Entonces tenemos que difundir eso a nivel de las regiones para crear la conciencia, porque primero tenemos que hacer, antes que tomar la acción, es crear conciencia. Y yo creo que en la directiva actual del Colegio Militar Leoncio Prado no se ha dado cuenta del alcance y el poder que se dispone, pero tenemos que hacerlo de la mejor manera. Gracias. Tienes razón, Carlos, no creas.
la plataforma Perú Libre de Transgénicos y el Consorcio Agroecológico Peruano, estábamos viendo estrategias, cómo hacer que las autoridades aprobaran la prolongación de la moratoria. Y entonces nosotros hemos trabajado hace el 2011, 7 años antes, para que saliera la ley de moratoria. No era que salió así nada más, fue un trabajo arduo. Viajamos por todo el Perú y conseguimos que 16 regiones se declararan libres de transgénicos. Ahora hemos reactivado nuestras conexiones con ellos, hemos hecho charlas con todos ellos y además también el impacto de los plaguicidas. Ya Luis Gomero en la parte agronómica, que él conoce más porque es su especialidad, yo de los impactos al ambiente, a la salud. Hemos hecho charlas en La Libertad, en Lambayeque, en Piura, en Tumbes, en Chachapoyas, en Cusco, Ayacucho, Apurímac, Abancay, en muchas regiones, porque es importantísimo que ellos exijan que regiones declaradas libres de transgénicos se mantengan. Entonces, hemos estado mandando cartas a Vizcarra para que vea la presión de la ciudadanía, que no es solo un grupito de locos que están peleando por algo que no tiene sentido, sino además un montón de cartas e informes. Por ejemplo, el 20 de octubre, que se aprobó en el Congreso la ley de moratoria, también coincidentemente, después de 4 años de negociación, la Comunidad Europea, presidida por la ministra de Agricultura de Alemania, consiguieron un acuerdo de que 27 países de la región empezaran a hacer agricultura ecológica, orgánica, sin plaguicidas, para una alimentación saludable, sostenible. Entonces, no es que estos loquitos de Perú estén trabajando por una ley de moratoria. Fíjense, la Comunidad Europea, después de 4 largos años de negociación, concluyeron lo mismo que nosotros. Pero me preocupa que este nuevo presidente, Sagasti, él ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y muchos de los peruanos que trabajan en estos organismos internacionales les cambian el cassette. Y entonces ya piensan como gringos y toda la tecnología de Estados Unidos piensan que es maravillosa y esta hay que aplicar. Eso me da temor, ¿no? Así que estamos viendo cómo hacer para que nos escuche el presidente, mandando cartas de todas las instituciones. La plataforma congregó, libre de transgénicos, 60 instituciones nacionales que promueven la agricultura ecológica y orgánica. O sea, estamos trabajando duro, Carlos, ¿eh? No creas. Gracias, doctora. Fernando Fernández había levantado la mano. Sí, doctora Luna, una consulta. ¿Qué opina usted de la agricultura hidrogénica, si el nombre es correcto, y si esta modalidad, este sistema de agricultura es conveniente para ayudar a lo que usted nos ha explicado, o si es un poco más de lo que existe? Gracias, muy amable. Bueno, no es mi especialidad, pero todo lo que permita que en Perú se ahorre agua y se aproveche al máximo es bueno. Fíjense, Perú es el 5º país que más deforesta en el mundo.
Y ese ambiente de nuestra selva nos produce los nevados, los glaciales, los ríos, los lagos y las lluvias de la sierra y de la costa. Entonces, por la tala ilegal, la minería ilegal, las grandes corporaciones del biocombustible, etcétera, y que las autoridades han dejado de controlar, están haciendo un daño terrible. Ya el 50% de nuestros glaciales se han derretido. Ya fíjense el clima que tenemos acá en Perú en diciembre, casi en la quincena, y fíjense el clima que tenemos. Entonces ya estamos sufriendo los impactos del cambio climático, y si no controlamos ese tema, vamos a tener serios problemas de sequía, de falta de alimentos y los impactos a todo lo que eso generaría. Entonces, yo no conozco bien ese sistema, pero sí es una forma de crear pozos, reservorios de agua, porque nuestra costa es un desierto. Por ejemplo, sembrar en Ica espárragos, un producto que necesita muchísima agua. Claro que se han beneficiado los exportadores, ha ingresado impuestos para el Perú, no sé cuánto, pero Ica tiene 2 horas de agua al día. Hay que ver también que no por favorecer a una gran industria vamos a poner en riesgo a la población. Hay que ver cómo generamos reservorios de agua ante este inminente cambio climático que está generando serios problemas en los lugares donde antes teníamos agua, ya no la tenemos, ¿no? Eso tenemos que ver con nuestras autoridades, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, a mí me queda ya despedir este programa de salud por el día de hoy. Lo que sí, a todos los invitados y a nuestra comunidad vamos a pasar, obviamente, el material que nos pueda proporcionar la doctora para compartirlo, que justamente hacer lo que está diciendo nuestro compañero Carlos Humarán, ¿no? Difundir desde nuestra tribuna mayormente toda esta información que puede ser muy valiosa para otras personas, ¿no? Hoy día hemos hecho una transmisión vía Facebook también, he habido gente conectada, entonces es una manera también de difundir fuera de Zoom toda su ponencia y todos estos temas tan interesantes, ¿no, doctora? Muy bien, muchas gracias por ese compromiso de compartir esta información que es actualizada, es valiosa y que tiene un impacto negativo terrible en el agro, en el ambiente, en la salud. Y mientras más personas conozcan de estos temas, creo que vamos a tener un impacto positivo de cómo corregir estas cosas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Bueno, Carlitos, ¿tienes algo que decir? Gracias. Te prometo. Bueno, están invitados mañana para la conferencia con el doctor Tuesta, mañana a las 19 horas. Continuamos con los webinars. Nos vemos mañana. Doctora, como siempre, excelente su conferencia. Muchas gracias por el apoyo. Sí, mándenme un correo a floraluna@doctor.com y ahí yo les pego la conferencia, ¿ya? Muy amable, doctora. Buenas noches. Muy bien, Gracias, hermano. buenas Muy amable, noches. gracias. Cuídense mucho. Gracias Estamos en contacto. Muy amable. Gracias. Muy amable. Gracias.